Nuestro vocero, presidente, ha expresado el acuerdo de nuestra bancada y si hay algo de lo que tenemos que hacer una reflexión, presidente, todo el Congreso, es de que este es un hecho inédito. Desde la vigencia de la Constitución del año 93, por primera vez, un Consejo de Ministros viene a pedir una confianza voluntaria. La obligatoria es la de la investidura, pero por primera vez en 24 años, un gabinete viene no en busca de diálogo, sino viene en busca de confrontar con una bancada que, les guste o no les guste, ha sido legitimada por la voluntad del pueblo. De tal manera que este gobierno, que no ha entendido de que hace 15 años el país es gobernado por presidentes que no tienen mayoría en el Congreso y que lejos de ir a estas posiciones extremas de que nos quieran traer a nosotros a arbitrar prepotencias o intolerancias, el APRA no se va a prestar para eso. Nosotros creemos que no presentada la censura se abría un espacio de diálogo. ¿De qué estamos discutiendo ahora, queridos colegas? ¿Por qué nuestro voto es de resistencia? Porque no podemos permitir que se use esta maniobra de plantear una confianza voluntaria para tratar de taponear un procedimiento legítimo y constitucional que es de minorías como es la interpelación. Algunos colegas parlamentarios con mucha experiencia, de repente lo han dicho como argumento de defensa, pero ni política ni democráticamente es conveniente que lo digan. Decir que es obstrucción, que es atentar contra la institucionalidad cuando a un ministro se le interpela, cuando el Congreso lo llama para que haga un procedimiento de rendición de cuentas. No, hace 20 años, no hace 40 años. Ahora en España, en Inglaterra, los ministros van 3 por semana a rendir cuentas al Parlamento. De tal manera que lo que quieren algunos en el gobierno es que este Parlamento se fosilice, que no active sus funciones que la Constitución le ha consagrado, el de hacer control político, el de exigir rendición de cuentas. Yo creo que ahí el primer ministro ha cometido un gravísimo error político. Ha habido espacio para haber agotado el diálogo. Y lo digo, queridos colegas, porque este procedimiento ha taponeado un procedimiento regular que se llama la interpelación y que tenía como objetivo, luego del proceso constitucional, que este Parlamento deliberara si esa ministra debería ir censurada o no ser censurada. Y nosotros dijimos, nuestra bancada dijo, ¿por qué vamos a censurar a una ministra? Porque si la política educativa es una política que da resultados en el mediano y largo plazo, no es sensato que nos echemos 2 ministros en un año. Lo anunciamos. Pero no, el Parlamento estaba en una interpelancia. Era legítimo que algunos parlamentarios plantearan, presidente, la moción de censura, porque para eso se hace la interpelación. Pero ni siquiera, como lo dice mi secretario general del partido, ni siquiera la han planteado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El segundo oficio que ha enviado el presidente del Consejo de Ministros está referido que hace la confianza voluntaria él y todo su gabinete porque se está anunciando una censura. Mire la precipitación, por no decir la irresponsabilidad. Yo creo que en el gobierno hay algunos buenos ministros. Y lejos de que el gobierno trate de resolver esta crisis política sectorial, ha comprendido a todo el gabinete en su conjunto. Si hoy día no le dan la confianza al primer ministro y a su gabinete, todos los ministros se tienen que ir a su casa. Y ahí hay buenos ministros, y hay buenos ministros. Entonces, ¿quién es el interpelante? ¿Quién es el intolerante? ¿Cómo si podemos arrodillarnos a los dirigentes del CONARE? Ahí sí se puede dialogar, ahí sí se puede transar. Pero no se puede hacer un esfuerzo para conversar con el Parlamento. Se puede ir a agotar esta vía extrema de amenazar con la disolución del Congreso. Queridos colegas, esta figura recién se incorporó en la Constitución del año 79 y justamente se hizo
para darle al presidente de la República una herramienta de disuasión, no de confrontación, no de enfrentar al Parlamento con el Poder Ejecutivo. Pero no, se ha ido a la vía de decir, ¿saben qué? Me voy con todo mi gabinete, presentamos otro y cerramos el Congreso. El remedio va a salir peor que la enfermedad, querido presidente. Yo lamento que muy buenos parlamentarios de la bancada oficialista no podremos compartir en los próximos meses este recinto parlamentario, porque no estarán acá. Porque lo que pasa es que el gobierno ha debido ir a pedirle la confianza al pueblo, no acá al Parlamento. Nosotros no lo hemos puesto en cuestión. Nosotros hemos hecho un señalamiento a la ministra de Educación. Y es democrático que algunos parlamentarios apoyen la censura y otros no lo hagamos. Pero esa es la discusión, ese es el debate. Por eso la Constitución manda que debemos debatir la confianza al ministro. Yo creo, presidente, que en el Congreso no nos podemos autoestigmatizar de que nos quieran poner el bendito papelito que nosotros somos obstruccionistas. Ya varios colegas parlamentarios han dicho de qué manera le hemos facilitado al gobierno todas las herramientas para poner en marcha ese motor que el país está esperando que lo enciendan los técnicos que venían a salvar a la patria de los políticos. Y ese motor nunca se encendió durante un año, la economía. ¿Qué nos dejan de legado? ¿Qué nos dejan de legado? ¿Qué nos deja este equipo ministerial que se va? ¿Qué nos deja de legado? Veamos los indicadores económicos, los indicadores sociales. Qué vergüenza, ha recrudecido la anemia. El crecimiento no es como era cuando había ministros de 15.000 soles. Hoy los ministros tecnócratas de 30.000 no producen el crecimiento que se producía cuando habían ministros de 15.000 soles. Por eso, presidente, creo que es un gravísimo error el que ha cometido el gobierno. Y yo lamento, y lo vuelvo a repetir con mucha sinceridad, hay buenos ministros que el día de mañana de repente ya no lo serán. El país ha perdido por una precipitación, por una falta de esfuerzo de promover el diálogo. Y lo que se ha venido señalando, inclusive por conspicuos parlamentarios de la bancada oficialista, el gobierno tenía un déficit de diálogo. A veces leía al presidente, al que respeto mucho, decir, tener un poco de desprecio por la política. Esta es la política, pues. Esta es la política que hace que los estados se sostengan democráticamente en todo el mundo. La democracia es la única herramienta que la humanidad ha descubierto para promover una convivencia social, para que todos los peruanos o todos los humanos tengamos compromisos de vida compartidos, cualquiera sea la condición. Pero hoy estamos agudizando una crisis y lo que se pretende decir, el Parlamento es el que promueve esta crisis. Yo sé que los peruanos van a saber entender el mensaje que hoy día va a dar este Congreso. Este Congreso no se puede arrodillar a ningún poder ejecutivo. Y lo digo con la autoridad, presidente, que cuando estaba en ese asiento, Continúe, congresista. Lo digo, presidente, porque he defendido el fuero del Parlamento. Porque si hay algo que nos diferencia con los respetables funcionarios que están al frente, es que nosotros provenimos de las urnas y los funcionarios del frente provienen de la designación. Hay que defender estos fueros, se irán, de repente pasarán a la historia, pero nosotros tenemos que seguir aquí, en este foro donde se expresa la voluntad del pueblo peruano, defendiendo los intereses, los principios. A nosotros no nos eligieron para gestionar, no nos eligieron para sustituir al Poder Ejecutivo. A nosotros nos eligieron un mandato muy claro, que tengamos que hacer el equilibrio con el Poder Ejecutivo, nuestras facultades de control político, de fiscalización, de rendición de cuentas. Qué lamentable que se pueda argumentar que la interpelación, que la solicitud de que los ministros vengan al Congreso sea obstaculización. Eso no es verdad. Y yo he visto ministros, por ejemplo, como ministro del Interior, el ministro de Defensa, cuando los he llamado para que vengan, solícitos, querían venir al Parlamento, nunca han mostrado una preocupación, una molestia por venir al Parlamento. ¿Por qué? Porque saben que esta es una instancia de rendición de cuentas, de control, que legitima sus propias gestiones. Lamentablemente, presidente, creo que el gobierno equivocó y esta decisión supuestamente audaz, inédita, que hoy día va a marcar la decisión de este Parlamento, me parece un poco precipitada. Van a perder todos los peruanos, porque
un cambio de gabinete siempre implica que entre nuevos equipos, nuevos funcionarios, y la economía no está al ritmo y a la velocidad del crecimiento de hace 10 años. Y nuevamente, lo que vamos a ver a fin de año, el triste espectáculo cuando disputamos la ley de presupuesto, que los sectores ejecutaron 50, 60% del presupuesto porque han entrado autoridades nuevas. Yo lamento, presidente, ¿Cómo no? Con un minuto. haya tomado esta decisión. Y si yo no voy a votar a favor ni en contra, es porque no creo que este procedimiento sea el procedimiento democrático para salvar a una ministra, a un ministro. Porque lo que estamos haciendo el día de hoy es convalidando algo. Nunca más en el futuro vamos a poder interpelar y censurar a un ministro, porque siempre utilizarán esta figura. Por eso, presidente, quiero que se explicite bien, porque este Parlamento no se puede dejar tomar el pelo, lo digo con el mayor respeto. He pedido el acuerdo del Consejo de Ministros, porque si los ministros vienen a solidarizarse con una ministra para parar una censura, todos los ministros tienen que responder. Entonces, creo, presidente, que tenemos que defender el fuero parlamentario con el mayor respeto que nos merece el Poder Ejecutivo. Soy consciente que ha habido un esfuerzo de colaborar con ellos, de dialogar con ellos, pero nos llevan a estas medidas extremas, que la Constitución las provee para situaciones que no son las que vive el país ahora. Por eso les pido, presidente, que actuemos en este momento en que el país nos está escuchando, actuemos como lo ha dicho Jorge el Castillo, con mesura, que ojalá pudiera haber un pequeño espacio para que el presidente del Congreso con el primer ministro puedan dialogar y buscar una salida más social, más democrática. Pero si no se diera, tampoco tenemos que sonrojarnos o avergonzarnos de una decisión que tenemos que tomar, porque para eso la Constitución nos ha dado estas sagradas facultades. Gracias, presidente.